México, Historias Infames, es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Esta temporada de México, Historias Infames, es una idea original de Álvaro Delgado y Arturo Rodríguez en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Una producción de Notas sin Pauta Estudios. Arturo, ¿qué te significa, qué piensas de un pederasta, de esa persona que abusa de niños, de niñas y de niños? Un monstruo, un demonio, una aberración. ¿Qué te dice un pederasta que está en la iglesia? Y no solamente en la iglesia católica, sino en cualquier iglesia. Es uno de los abusos, de los atropellos que yo creo que no sé si tenemos una palabra suficiente para designarlo. ¿Y qué te significa, qué te dice que ese pederasta, que ese adulto, que ese religioso sea protegido por la más alta jerarquía y más específicamente el jefe de una iglesia que tiene presencia en todo el planeta? Me dice que hablas de Marcial Maciel. De Marcial Maciel Degollado, efectivamente, el fundador de los Legionarios de Cristo, una orden religiosa que, sin embargo, Arturo, sigue teniendo un enorme poder en México y en el planeta, a pesar de que ya no existe. En una ocasión recuerdo que, yendo con mi hijo a un de estos eventos deportivos de las escuelas, fuimos a un colegio legionario, algún Cumbres, y le llamó mucho la atención que los baños tuvieran puerta hacia el patio. O sea, los baños, los sanitarios, estaban en los patios con las puertas y cámaras de vigilancia en el exterior. En aquel tiempo era muy pequeño y a mí me costaba un poco explicarle, pero finalmente quise hacerlo porque creo que es necesario que la historia de Marcial Maciel, y no solo de él, sino de quienes con él construyeron el llamado Regnum Christi, la Legión de Cristo, y pues cometieron estas atrocidades a lo largo de tanto tiempo y que en todos los casos han quedado impunes. Una impunidad, efectivamente, la que Marcial Maciel disfrutó por decisión de la más alta jerarquía de la Iglesia Católica, de manera particular del papado. Y no solamente Juan Pablo II, quien fue su protector, a pesar de que ya se habían documentado desde la década de los 50 los abusos de Marcial Maciel Degollado, quien es el fundador de la Legión de Cristo en 1941. La crea en México, pero la extiende después casi inmediatamente a España y crece vertiginosamente bajo el amparo de Francisco Franco, el dictador español. Y todavía, en la década de los 2000, gozaba de una enorme protección de Juan Pablo II y después del Papa que lo sucedió, Ratzinger. Un caso infame, Arturo, y usted que nos escucha y que nos ve, que es importante volver a él,
porque la Legión de Cristo sigue teniendo presencia en muchos lugares del planeta, sigue educando a niños, a jóvenes, y sigue habiendo vigentemente el ejemplo atroz, vil, ruin, criminal del depredador que fundó esa congregación religiosa. Porque no hay que olvidar que por lo menos 27 sacerdotes, además de Maciel, cometieron este aborrecible crimen de la pederastia clerical. Y en efecto, y yo creo que se trata de la materialización más podrida, Álvaro, de una relación que en México, supongo que en muchos lugares, pero que en México ha sido clave en la construcción de los sistemas y sobre todo de las relaciones en la sociedad, desde las pequeñas comunidades hasta casos como este que se vuelven de poder global. Y estoy hablando de una relación que ha persistido en la construcción, digamos, de una tríada de poder político, económico y religioso. Y que esta tríada, pues es la que garantiza que se puedan cometer todo tipo de atropellos sin tener una sola consecuencia. Y no solo eso, en muchos casos hasta gozar de prestigio público, como durante mucho tiempo, y todavía en cierto sector de la Legión sigue gozando Marcial Maciel. Sí, es un hombre al que se le rinde pleitesía, al que se le tiene devoción, al que se le disculpan los que en todo caso son considerados justamente por estos fieles, pues errores de humanos. Pero la biografía de Marcial Maciel, al construir la Legión de Cristo, lleva aparejada el abuso, los excesos, los crímenes, no solamente de abusar de niños, de seminaristas, sino hasta de sus propios hijos. Marcial Maciel no solamente al frente de los Legionarios de Cristo utilizó su poder precisamente para someter a niños, a jóvenes, a abusos sexuales, sino que tuvo por lo menos 2 relaciones con 2 mujeres, una en México, una en España, con las que tuvo hijos, y a sus propios hijos hizo víctimas de su monstruosidad, los poseyó. Y esas son, creo, expresiones de un hombre que por supuesto no tiene nada de divino, sino de un criminal como los peores, Arturo. Fíjate, y creo que a veces resulta difícil porque cuando se habla de estos abusos, creo que no siempre realizamos el ejercicio de abstracción de lo que pudo representar para una persona que no fue víctima de abuso, un momento así. Y con esto me refiero a pensar en cuando eras niño, niña, y pudiste o estuviste expuesto o pudiste haber sido víctima de una persona así. Debe ser algo atroz. Los testimonios, cuando uno ha escuchado a las víctimas, si hacemos esta abstracción y nos ponemos en ese lugar de la víctima, es algo espantoso porque no solo se trata del abuso sexual, sino de una manipulación que tiene que ver precisamente con lo religioso, con la fe que además cuando se es niño no alcanza a tener una crítica, quizás es uno de los estados más puros del dogma, ¿no?
no alcanzas a hacer un ejercicio crítico de lo que se te está adoctrinando. Y como parte de ese adoctrinamiento, que en sí mismo es un abuso, viene el abuso sexual eh, a interrumpir el desarrollo normal de una persona, a cambiarle la vida. Y aquí creo que vale la pena observar que es algo que a mí me llama poderosamente la atención, el hecho de que muchas de las víctimas pues eran de familias pudientes, que tenían esta feligresía o militancia o pertenencia a los legionarios de Cristo, y que con todo y eso y la importancia que las familias adineradas o de ciertos círculos sociales pueden tener para demandar, exigir justicia, no sucedía. Es decir, quiero decir con esto, casi siempre los crímenes que cotidianamente se cometen contra los pobres quedan en la impunidad. A nadie le importan, no se convierten en un escándalo. Los funcionarios, los ministerios públicos, los jueces ven asuntos rutinarios sin más. Las familias poderosas tienen una injerencia en el sistema y en este caso, ni eso. Por el contrario, había un silencio, había una justificación, una construcción de olvido, una descalificación de las víctimas. Y todavía, cuando muere, y yo recuerdo que fui al Colegio Cumbres de Monterrey, que fue uno de esos lugares donde él pues, tuvo una presencia muy importante, en San Pedro Garza García. Y me impactó la cantidad de jóvenes y adultos que rezaban en los patios del colegio por el alma del padre Maciel, y cuando pude hablar con algunas de las personas, decían, fíjate, que debido al éxito, porque también hay en este tipo de formaciones de escuelas, pues un estímulo al liderazgo, ¿no? Te forman con una cierta personalidad de mando, y con un carácter de mando. Había la idea de que, habiendo sido tan exitoso, Marcial Maciel despertaba muchas envidias y por eso tenía todas estas acusaciones falsas. Eso era lo que decía la gente. Y que lo sigue diciendo. Y lo sigue diciendo. Lo sigue diciendo Arturo, porque en efecto está asociado el legado de Marcial Maciel degollado a una asociación de élites, la élite política, la élite económica, la élite religiosa, la élite mediática, en México y en el mundo, que es importante, que también es importante desnudar. Pero la parte primigenia, desde mi punto de vista, Arturo, tiene que ver con cómo un adulto, haciendo uso precisamente de su mayor edad, puede someter a un niño o a un jovencito, y cómo ese adulto, sobre todo, utiliza la fe de ese niño y de ese jovencito para manipularlo y para someterlo. Y todavía peor, que ese adulto, además de sacerdote, sea el jefe de una congregación que utiliza todo ese poder, que es un poder personal, que es un poder político y que es sobre todo un poder religioso, para el sometimiento, para el abuso y el abuso sexual.
Ya hasta de sus hijos, o sea, uno piensa como en estos degenerados de la Roma antigua, ¿no? De estos emperadores que tenían una vida pues absolutamente retorcida. Particularmente en la decadencia, efectivamente, de esas culturas, particularmente la romana, que fueron deslumbrantes en las aportaciones que hicieron a la humanidad, pero que en su decadencia efectivamente eran capaces de las peores depravaciones. Con Calígula, con Por ejemplo, ese tipo quizá, no sé si ahora que lo mencionas, Arturo, si la dimensión de Calígula sea la dimensión de Marcial Maciel degollado. haber abusado hasta de sus hijos. Es una cosa absolutamente fuera de cualquier comprensión, ¿no? Pero esto es bien interesante porque, mira, estamos hablando de una persona absolutamente retorcida, de una persona monstruosa, de un abusador serial, de un criminal en serie, que sin embargo tiene un perfil carismático que lo convierte no solo en un líder religioso de una comunidad, sino en un líder religioso de presencia internacional bajo protección papal y particularmente de una comunidad integrada por gente económicamente pudiente. O sea, ¿cómo llegamos? Y cuando pienso en esto a veces, no sé, Álvaro, no dejo de pensar en aquella expresión del Marqués de Sade que entraba y salía de la cárcel, ¿no? Y un día decía, ¿por qué sales de la cárcel? Pues porque me protegen mis iguales, ¿no? En efecto, en efecto. Y aquí podemos abordar la influencia enorme que desde su origen tuvo el poder político, el poder económico, el poder religioso en la obra de Marcial Maciel. Y hay que recordar, Arturo, si me permites, y usted seguramente muy pocas veces va a escuchar detalles de Marcial Maciel y de su obra criminal en muchos medios porque hay una enorme protección, precisamente porque él se desenvolvió en las élites. Pero desde su origen mismo, Marcial Maciel, desde su natal Cotija en el estado de Michoacán, tuvo una protección, para empezar, del poder eclesiástico. Sus familiares eran jerarcas de la Iglesia Católica y son los que le van dando una protección, primero para, por supuesto, estudiar en el seminario y donde está el germen de lo que sería después la Legión de Cristo. Y él recorre seminarios en el país, desde su natal Cotija, va a Veracruz, va a Chihuahua, viene a la Ciudad de México, donde con un grupito de jóvenes a los que se los encomiendan sus padres para formarlos también en la vida cristiana, cómo va vinculándose a las élites, a los ricos de Cotija primero, y a los ricos de muchos lugares, ciudades del país, a partir de los vínculos de sus tíos, de sus parientes que tenían nivel inclusive de obispos. El obispo Guisa y Acevedo, por ejemplo, que era su tío. Y cómo también en México le dan cobijo, le dan protección mujeres en particular ricas, herederas, en México, en España y luego en muchos países del mundo donde la Legión se instauró y donde hasta la fecha sigue educando justamente a esas élites. Tocas un tema, creo que es adicional, porque en toda esta primera parte hemos hablado de lo que representa este abusador serial de infantes, de infancias,
particularmente de niños. De niños, por hombres. supuesto. Pero al mismo tiempo, este pervertido era un seductor de mujeres. Todos los criminales suelen tener una enorme capacidad de manipulación. Un seductor de mujeres adineradas, especialmente mujeres solas, viudas, Tal cual. herederas de fortunas millonarias, mujeres inclusive de familias oligárquicas. Una de ellas pues es de las Garzazada, ¿no? De la Sada de Monterrey, donde tenía una presencia muy importante. Y bueno, su familia acusaba que prácticamente le había esquilmado su fortuna, que no era cualquier fortuna. Estamos hablando de, Era fortuna, no tonterías. pues, de unos 400 millones de dólares. Es una cantidad tremenda de dinero. El punto es que lo hizo en diferentes lugares, ¿no? Entonces, este abusador de niños, este jerarca religioso, hombre de fe que construye toda una orden religiosa de la nada o de cero, termina siendo también una especie de Casanova retorcido, ¿no? Que va sacando recursos, pues con base en esta seducción de damas de sociedad, digámoslo así. A un nivel que podemos poner dos ejemplos, México y España, a un nivel de élites, porque en el caso de México tú ya mencionas, por ejemplo, esta relación con la élite regiomontana y de manera particular con esta mujer a la que le saca millones de dólares literalmente. Y también en el caso de México podemos hablar, por ejemplo, que el hombre más rico de México, Carlos Slim Elú, por ejemplo, cuando contrae matrimonio, quien lo casa es precisamente Marcial Maciel Degollado, y uno de los hijos de Carlos Slim Elú, Patricio, muy vinculado no solamente a la religión católica en general, sino de manera particular a Marcial Maciel. Este solo ejemplo da ideas de hasta qué punto, efectivamente, la congregación de los legionarios de Cristo ha estado vinculada al poder económico y también al poder político. Fue Marcial Maciel Degollado un personaje muy vinculado, por ejemplo, a los dueños de Televisa. Desde el abuelo, Emilio Azcárraga Vidaurreta, luego Emilio Azcárraga Milmo y al actual Emilio Azcárraga Llán. Y como estos dos personajes o estos apellidos que he mencionado más, pero en España... Bueno, yo añadiría nada más el caso de los Garza de Monterrey. Claro. En especial el de Luis Garza Medina. Esta familia, dueña de Grupo Alfa, o accionista importante de Grupo Alfa, Dionisio Garza Medina fue presidente de Grupo Alfa muchos años. Luis Garza Medina no es el único de la familia, pero sí es el más importante de la jerarquía porque de los legionarios, porque era el tesorero de la legión, era el tesorero de Marcial Maciel y hoy es el vicario general, una de las familias oligárquicas que hasta la fecha sigue teniendo una influencia tremenda en la legión. Sí, bueno, otras familias vinculadas a los legionarios de Cristo y de manera particular a Marcial Maciel, por supuesto, de otros apellidos prominentes como Azcárraga Andrade, Gastón Azcárraga del Grupo Posadas, de el propio conductor de noticias Joaquín López Dóriga, por supuesto vinculado, que es español, pero vino a México y ya es considerado mexicano, pero es otro de los discípulos de Marcial Maciel y de la Legión, o Carlos Gómez y Gómez, que fue presidente del Grupo Santander,
como allá en Santander, en España, tuvo esa influencia. O, por ejemplo, no es casual, Arturo, que haya sido España el país que Marcial Maciel escogió para comenzar la expansión mundial de la Legión de Cristo y ser el país en el cual crece la Legión y gana el reconocimiento del Vaticano para convertir a los legionarios en una congregación religiosa. Lo impulsa el dictador Francisco Franco, lo impulsa también uno de los oligarcas de allá, y en España tiene la Legión de Cristo hasta la fecha un enorme poder, no solamente en el poder económico, sino en el poder político. Bueno, José María Aznar, el ex jefe de gobierno de España, fue uno de sus principales impulsores, protectores y fieles, junto con su esposa, Ana Botella. O la mayoría de los políticos del Partido Popular, hay que decirlo, que políticos y empresarios que jamás tomaron distancia, ya no digamos de Marcial Maciel, de la Legión de Cristo, que hasta ahora en España sigue teniendo tantos colegios como en México, como en Estados Unidos, como en 27 países del mundo, con más de 1,000 sacerdotes legionarios y con decenas de miles de integrantes de la Regium Novae. ¿Qué imperio logra construir este monstruo? Yo te plantearía, sabemos pues, y creo que los nombres son muy claros. Estamos hablando de pues una buena cantidad de la lista de Forbes, de los mexicanos en la lista de Forbes. Estamos hablando de oligarquías españolas que han estado relacionadas siempre, pues primero a la dictadura y hoy a la derecha e inclusive a la ultraderecha española, como seguramente lo están en muchos procesos y en muchos lugares del mundo, en algunos de manera más destacada que otros de estos 27 países de los que hablas, y seguramente tienen una preeminencia política o económica más que otra, dependiendo del lugar. Pero en todo caso, hay una relación y una asociación permanente con la vida política en este país. Y yo no sé si tú tienes identificados. A mí me queda claro que muchos de los que hoy deben andar entre los 50 y los 65 o 70 años, que estudiaron, por ejemplo, en la Universidad de Anáhuac. Y quizás las primeras generaciones de la Universidad de Anáhuac, que debieron seguramente ocupar puestos. Yo al menos he conocido a muchos legionarios desde hace 20 años que llegaron al Senado de la República, que llegaron a la Cámara de Diputados, muy seguramente llegaron a presidencias municipales, a gobernaturas, a secretarías de Estado o a la presidencia de la República. ¿Tú tienes identificados quiénes son los políticos legionarios que, digamos, fueron importantes, al menos en la última etapa de Marcial Maciel? Bueno, en eso también hay una cierta discreción, sobre todo de los políticos, y sobre todo después de que se conoció la monstruosidad de Marcial Maciel. Hasta antes de 1997, digamos que había una devoción por este personaje, porque a pesar de que los abusos al interior de la Legión de Cristo se conocían desde 1954, es decir, prácticamente desde entonces se tienen los testimonios de abusos sexuales. A pesar de eso, es hasta 1997, relativamente hace poco, cuando estalla el escándalo. Y estalla el escándalo a partir de que pues adultos que habían sido abusados por Maciel
tienen la determinación, que no es sencillo, No. de dar la cara con su nombre y hacer las acusaciones que habían sido minimizadas al interior de la Iglesia Católica. Pero es a partir de entonces que, con mayor razón, muchos políticos dicen, mejor nos mantenemos al margen de manera pública de los vínculos con la Legión y con Marcial Maciel. Pero de por sí, Arturo, en México, por la tradición de separación de la política, de la religión, en buena medida derivada de la Reforma, naturalmente, y de la Guerra Cristera, sí había, digamos, una cierta discreción en ostentar religiosidad. Pues, simuladora. Sí. Simuladora, hipócrita, por Sí. supuesto. En particular de políticos del PRI. Los del PAN, sí, digamos, hacía una cierta ostentación de su religiosidad, pero los del PRI, que eran los de la élite, que mantenían una relación más estrecha con la Legión de Cristo, con cierta discreción. Pero no podemos obviar el hecho de que el PRI construyó varios de estos imperios de personas que a la postre han resultado auténticos monstruos. Yo, por ejemplo, pienso, sí, los legionarios, y sí, Marcial Maciel, pero me parece que es evidente que una orden de esta naturaleza, de élite, con tanto poder e influencia sobre tantos grupos económicos, no podía pasar desapercibida para el Estado mexicano, No. digamos, los regímenes de la hegemonía. Y porque tenían sus aparatos de inteligencia, tenían sus aparatos de policía política, que seguramente analizaban cuáles eran los riesgos que podía significar o no para el Estado una orden de esta naturaleza. Entonces, si creció fue porque el Estado no solo lo dejó pasar, sino que seguramente desde algunos lugares contribuyó a la construcción de, como ocurrió, por ejemplo, con otro caso que me parece similar, que es el de la Luz del Mundo, donde ahí inclusive se da esta situación clientelar, de clientela político-electoral, sobre todo ahí en el estado de Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara, y creo que la familia fundacional de ese imperio, que es la Luz del Mundo, tuvo en algún momento inclusive la habilidad para ver que sus clientelas eran vendibles, que no necesariamente tenía que quedarse con el PRI y que cuando llegaron los tiempos de la alternancia supo venderse al mejor postor. Hoy vemos el caso de Nazón Joaquín, pues como otra monstruosidad, también en abuso infantil, también en enriquecimiento de una manera grotesca a partir de la fe, por un juicio que se le lleva en el extranjero, no en México, donde ha gozado de protección y amistad de todos los políticos, inclusive de todos. Por eso es tan importante hablar de los abusos sexuales en general, sí, y contra niños, pero sobre todo los abusos sexuales contra niños que se dan por parte de líderes religiosos, católicos y no católicos, como es el caso de la Luz del Mundo, y de esos vínculos, de esas redes de protección que se tejen por parte de estos depredadores sexuales, en buena medida por las clientelas que tienen mediante la manipulación de la fe. Tú tocas el caso de la Luz del Mundo, y que es un caso muy peculiar. Tiene la dimensión de la Legión de Cristo,
tiene la dimensión de Marcial Maciel, como quiera que sea, aún no teniéndola, es de enorme gravedad y por eso lo estamos platicando hoy. Y el problema que ocurre cuando no se abordan este tipo de temas de manera abierta, cuando se le escatima información a la sociedad, cuando se privilegia el oscurantismo, la opacidad, pues ese es el clima en el que florecen este tipo de conductas criminales. Hablar de la depredación sexual contra niños por parte de religiosos es fundamental. ¿Por qué? Porque a pesar de existir evidencias en la Legión de Cristo, de haber sido expuestas ante la jerarquía del Vaticano desde la década de los 50, en los 60, en los 70, en los 80, ¿por qué nunca se hizo nada? Porque mientras no estalló el escándalo, se podía suprimir eso. Y concluyo con lo siguiente, en esta línea de argumentación. Hoy, en México, en España, en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, en Francia, en Venezuela, en Colombia, donde la Legión de Cristo tiene sacerdotes que están a cargo de niños en colegios, en universidades, no tengo duda de que se están cometiendo abusos. Y en la medida en que no los abordemos y que no advirtamos, en esa medida estamos avalando que se sigan cometiendo. Fíjate que a mí me surgen varios planteamientos que ahorita te voy a hacer uno muy, muy en particular porque me interesa mucho tu opinión. Pero esto que comentas es particularmente llamativo porque lo que rodeó a Marcial Maciel, es decir, la élite o la cúpula o el grupo de sacerdotes digamos, importancia en los legionarios de Cristo durante el periodo de vida de Marcial Maciel, incurrió también en abusos. Hablábamos de 25, al menos de 25 sacerdotes. 27, por 27. Lo menos. 27. Eso lo admite la Legión. Y ya para que lo admita, pues es ganancia, lo cual significa que no es necesariamente cierto. Ahora, yo recuerdo algunos amigos que actualmente deben tener 50, 55 años, desde que éramos, bueno, ellos un poco mayores que yo, pero éramos jóvenes, había siempre sobre todo los que habían estudiado en los colegios de los legionarios o en la Anáhuac, ¿no? En la Universidad de Anáhuac. Y siempre había esta cuestión de un cierto cotilleo de, oye, fulano de tal, no, pues es que él le ayuda al padre, como un codeo, ¿no? Yo creo que hay mucha conciencia en diferentes generaciones de las élites mexicanas de qué era lo que estaba pasando y quiénes pudieron ser las víctimas. Creo también que muchas de las víctimas, por su posición económica actual y política, porque heredaron imperios o heredaron pues este lustre que los apellidos le dan a las carreras políticas en general, o sea, pasa en México y pasa en todas partes, ¿no? Hay familias que a través de sus relevos generacionales se van pues orientando a tener el poder. Por eso luego tenemos alcaldes con el mismo nombre en un siglo, ¿no? O gobernadores, o yo qué sé. Que deciden tratar de olvidar y dejar ese capítulo o ese momento de su historia personal en el pasado. Es un asunto del que no se habla ni siquiera en las élites, Álvaro. Y yo lo he intentado, o sea,
Hay voces muy destacadas que han sido, yo creo que muy importantes en la denuncia. El caso de Roberta Garza Medina, cuyo hermano es uno de los jerarcas, y aún así Roberta ha sido muy contundente en sus señalamientos a los legionarios en los abusos de Maciel, y no ha cejado en hacerlo. El caso de Cristina Sada Salinas, que ella no solo que es una mujer también económicamente, de una posición económica importante, Sada, sí, y Salinas, nada menos. De los Salinas Pliego, ¿no? De los Salinas y Rocha, digamos. Y Cristina ha acompañado a algunas víctimas y ha mantenido la denuncia sobre los legionarios hasta el día de hoy, ¿no? Pero son las raras, son inclusive mal vistas en ciertos sectores de la sociedad, por ejemplo, de San Pedro Garza Nuevo León. Son mal vistas por algunos de sus parientes, o han perdido la relación con algunos de sus hermanos, primos, tíos, sobrinos, por ese activismo. Sí, pero en efecto hay esa consecuencia. Estamos hablando de la élite económica. Élite, que es la que sabe mucho. Por supuesto. Pero fíjate, ¿cuándo se inicia este afán depredador de Marcial Maciel? Desde su propia tierra, desde su origen. Y testimonios... Para empezar, ¿dónde está Cotija? Yo no ubico el pueblo de Cotija. Cotija es en el estado de Michoacán, muy cerquita de los límites con el estado de Jalisco. Y es una región donde, por supuesto, la religiosidad ha estado arraigada desde, pues, la época colonial. Cotija ha dado obispos y sacerdotes, quizá más que... Es una especie de Atlacomulco católico. Cotija, Zamora, sin duda, esa zona de Michoacán. Pero, por ejemplo, una de las primeras voces que se levantó para hablar de los abusos de Marcial Maciel es un michoacano, un jovencito que escribió un libro que se llama El Legionario, Alejandro Espinosa Alcalá. Y él cuenta, no me voy a extender mucho, pero sí da un ejemplo de justamente de lo terrible, de lo doloroso que fue haber sido víctima del depredador Marcial Maciel. Escribe: nací en Chavinda, Michoacán, en agosto de 1937. Ingresé a la Legión de Cristo en 1950, a la tierna edad de 12 años. Mis padres, Rafael Espinosa Maciel y Esther Alcalá Ramírez, me mandaron al seminario convencidos de que era lo mejor para mí. Permanecí ahí 13 años que me plantearon un dilema vital. Sobreviví a pesar de haberme enfrentado a la peor crisis que el hombre puede experimentar: la confusión entre el bien y el mal. Marcial Maciel mostró desde el principio un apetito de poder irrefrenable. Claro, todo era hecho por mandato divino, ni quien le dudara, y aquel que lo hiciera estaba condenado al terrible infierno del que nos hablaba. Durante ese tiempo, Marcial Maciel me exigió que lo quisiera más que a mis padres, y las respuestas afirmativas lo halagaban. Así, podía seguir siendo miembro predilecto de su harem. Marcial Maciel quería que yo, don Alejo, fuera su biógrafo. No, aún más, quería que fuera su evangelista. La dependencia psicológica me persiguió muchos años, a tal grado de que Marcial Maciel me mató 3 veces en diferentes etapas de mi vida. Las amenazas de muerte ya no me importan. Me dediqué al campo, a la vida del campo. Quizás sea mejor así, aislado y sin ningún tipo de adoctrinamiento, lejos del mundanal ruido. Marcial Maciel nunca imaginó que sus víctimas encontrarían el verdadero camino. Jamás pensó que usarían
como arma la verdad. Soy libre. Aleluya. Esto lo escribe Alejandro Espinosa como parte de este libro que detalla precisamente la manera en que Marcial Maciel abusaba de tantos y tantos niños como él, a quien sus padres encomendaron precisamente muchas veces porque no había otra opción educativa, y Marcial Maciel se aprovechó de eso desde entonces. O sea, una vida criminal, una historia infame, que tardó mucho en ser revelada. Hasta 1997, Arturo, cuando se publica en un periódico de Boston, y hay que decirlo también, en México, en la jornada Salvador Guerrero Chiprés, que difunden estos testimonios de víctimas de Marcial Maciel. Y se supone que estábamos entonces también en un contexto muy diferente al México rural de los 40, de los 50, cuando Marcial Maciel hacía de las suyas, pero no había ni medios. No, en el 97. Y tuvieron que pasar décadas para que pudiera haber un atisbo de justicia en la iglesia, en los medios, en la política y, por supuesto, también en los ámbitos de la jerarquía, particularmente del Vaticano. Y hay un planteamiento, te decía, que te quiero hacer, y yo creo, no lo digo sin temor a equivocarme, yo creo que no hay nadie en México que haya escrito más y que sepa más sobre una orden, en este caso de laicos, que también se internacionalizó, que es el Yunque. Tú eres el autor que revela el Yunque, has trabajado muchísimo las relaciones de esta orden laica, discreta o secreta, y hablábamos ya de la luz del mundo. Hay una más, Casa sobre la Roca, evangélica, que también se internacionalizó de una manera exponencial sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón, y bueno, pues se mantuvo con muchas canonjías y prebendas durante el sexenio de Peña Nieto. Entonces, hablamos al menos de 4 órdenes, dos iglesias evangélicas y 2 órdenes religiosas, para ser más preciso, que alcanzan a convertirse en un fenómeno global o internacional, con muchísimo dinero, con poder económico y con una figura carismática, una figura de liderazgo que los crea, que los crece, que los convierte en imperios. ¿Por qué en México existe esta capacidad para generar imperios de la fe que logran tener un impacto en el mundo? Sí, quizá sea de las obras transnacionales más relevantes. Sí, que la Legión de Cristo se haya expandido por el mundo con tanto éxito, pues es parte de este fenómeno religioso del que forman parte también la Organización Nacional y Mundial del Yunque, que nació en México también en la década de los 50, que tiene que ver con la estrecha vinculación con la religión católica y que, por supuesto, tiene un objetivo que comparte con los legionarios de Cristo, aunque orgánicamente no tiene nada que ver o no tiene mucho que ver. Me refiero a la instauración del reino de Dios sobre la tierra. Pero tiene que ver, yo creo que esta creación de iniciativas exitosas de expansión mundial
con el arraigo de la religión que hay en nuestro país. México sigue siendo el segundo país con más creyentes en el mundo, tendiendo a ser el primero. Y la fe, la manipulación de la fe permite precisamente este tipo de iniciativas. El Yunque hoy es una organización que no solamente tiene presencia en México, sino que tiene presencia en muchos países del mundo, notablemente en España, donde las características de religiosidad, de vínculo de poder político y poder económico permitieron el crecimiento de la Legión de Cristo y permitieron la instauración y desarrollo también de la Organización Nacional del Yunque. Y también porque el afán del Yunque es la conquista del poder político, ha permitido que sus militantes en España tengan presencia en el Partido Popular y notablemente hoy en el partido Vox de extrema derecha. En ese sentido, Arturo, sí, la proclividad de generar en México iniciativas de carácter religioso tiene que ver, sí, con la religiosidad del país, de una importante porción de la población de México, y también con los vínculos que mantiene con el poder económico, con el poder político y con el poder mediático. Y diría también, como en el caso de la organización del Yunque, con el poder militar. Ha sido, como ninguna otra congregación religiosa, el Yunque, que creó los Cruzados de Cristo Rey, la que más ha tenido vínculos y sigue teniendo con el ejército mexicano en particular. No en balde, la parroquia que se encuentra enfrente de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Ciudad de México es una parroquia que pertenece a los Cruzados de Cristo Rey, la congregación religiosa creada por el Yunque en la década de los 70 por el padre Pereda Crespo, que después rompe con los Cruzados de Cristo Rey y crea una nueva congregación religiosa, pero pensándola como una congregación que atiende espiritualmente a las Fuerzas Armadas y atiende a los políticos que buscan la toma del poder para instaurar el reino de Dios sobre la tierra. Muchas iniciativas, muchos temas que llegan a la discusión pública y que a veces solo observamos en las páginas de noticias, tienen como trasfondo alguna de estas organizaciones. Trátese del aborto, trátese de temas de salud, naturalmente en temas económicos, y muchas veces creo que tienen tanta influencia, pero es una influencia oscura, porque normalmente uno ve las siglas de los partidos o ve a los políticos que actúan bajo las siglas de alguno de los partidos, porque además están en todos, pero creo que o se les identifica en genérico la derecha, la ultraderecha, pero en el fondo mucho de lo que vemos luego en la discusión pública pues tiene que ver con este tipo de grupos y la forma en la que también manotean por ser gobierno, porque en su lógica está esta idea que tú expresas de construir el reino de Dios en la tierra, ¿no? Esta historia infame, la historia de Marcial Maciel y de los legionarios de Cristo, tiene que ver con algo que debemos tener muy claro. Es la utilización de la religión para la conquista de las mentes, y particularmente de las mentes de los niños, para, como lo hizo Maciel, adoctrinarlos, someterlos, abusar de ellos. Y por eso es importante hablar de estas historias
infames como la de Marcial Maciel, que ha sido, por fortuna también, Arturo, ya ampliamente documentada en libros. Aparte del Legionario de Alejandro Espinosa, que es un libro dolorosísimo de él y otras víctimas de Marcial Maciel. Hay libros, por ejemplo, uno que yo recomiendo mucho que se llama Marcial Maciel, Los Legionarios de Cristo, testimonios y documentos inéditos de Fernando M. González. Y hay otro que es muy relevante para mí, que sobre todo está enfocado en España, la prodigiosa aventura de los Legionarios de Cristo, de Alfonso Torres Robles. Son solamente 3 títulos de muchos que se han ocupado de documentar efectivamente los abusos, los excesos, los crímenes de Marcial Maciel y de esta congregación religiosa, los Legionarios de Cristo, que malamente sigue vigente en el mundo. Pues bien, otra historia infame. Gracias, hoy. Hasta pronto. Esta temporada de México Historias Infames es una idea original de Álvaro Delgado y Arturo Rodríguez en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Una producción de Notas Sin Pauta Estudios. México, Historias Infames, es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.